largo plazo o muy largo plazo, pero ya hay un cambio evidente. Esta es la primera variable. Bueno, esta es la figura de la que he estado hablando. La temperatura del mar en las estaciones costeras, perdón, que justo ahora falla. Las temperaturas en las estaciones costeras al sur de Chimbote, Callao, Pisco, San Juan e Hilo, si ustedes aprecian, hay una tendencia negativa, o sea, el mar se está enfriando, pero a partir del año 2009-2010 comienza un incremento de la temperatura en todas las estaciones. Salvo Chicama, que no muestra no hay mucha claridad con Chicama, el resto está claramente en una tendencia positiva. O sea, el desacople terminó, por lo menos para estos 7 años. Entonces, no se cree que eso vaya a cambiar mucho en el futuro, pero no tenemos la certeza total. Esto sí es una evidencia de cambio. Últimamente se está viendo mayor presencia de sardina, que no la veíamos desde el año 2002, por ahí apareció un poco el año 2007, en 2010 un poco, pero últimamente está apareciendo sardina. Tenemos ya 3 o 4 años con presencia de caballa, que estas son especies que normalmente aparecen en el verano, ahora están todo el año. Son indicios de un cambio de régimen del cual voy a hablar después. Otra variable, otra amenaza climática es el cambio de la ocurrencia de eventos en niños. Antes teníamos eventos de niños cada 5 a 7 años, ahora estamos teniendo niños casi cada año. Hemos tenido el niño 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017. Los niños ahora son mucho más frecuentes y corresponden al tipo de niño modoki. En la jerga oceanográfica, un niño modoki es un evento que se desarrolla con todas las características de niño, pero no termina siendo un niño. Se termina debilitando y ojalá fuera así para siempre. ¿No es cierto? Que no desencadene las lluvias que desencadenó este año. Hubieron 2 fenómenos que concluyeron. Fue un calentamiento local que produjo muchas lluvias y después arribaron ondas Kelvin y terminaron de arruinar el panorama. Entonces esa es otra variable. Otra variable son los cambios de la salinidad del mar. La salinidad del mar es muy importante para la anchoveta. Quienes hemos trabajado con anchoveta sabemos bien que es muy difícil encontrar anchoveta con salinidades mayores a 35.1 partes por mil. UVS, unidad práctica de salinidad. Más de 35.1 es muy difícil. Puedes encontrar un poquito de anchoveta sobre ese umbral, pero básicamente el 99% de la población está debajo del 35.1. Por lo tanto, es un parámetro importante que hay que monitorear, ¿no? Para saber qué pasa con la anchoveta, la salinidad es fundamental. Otro de las amenazas son cambios en las urgencias costeras. En 1990 el doctor Andy Baku y colaboradores publicaron un estudio que indicaba que en un futuro de cambio climático el gradiente térmico entre la tierra y el mar iba a ser tal que va a provocar un viento constante, un viento zonal, un viento local, que va a mantener el afloramiento y que eso va a mantener la productividad del sistema. En 2010 volvió a publicar algo por el estilo, pero hoy en día algunos científicos discrepan de eso. Yo creo que la opinión dominante es contraria. Los modelos muestran lo contrario, es decir, que no va a haber un fortalecimiento de los vientos del afloramiento, sino más bien un debilitamiento de esos vientos y que por lo tanto la surgencia costera va a ser menor, y si hay menos surgencia hay menos dinámica, hay menos fitoplancton, menos zooplancton. No estoy hablando de cambios extremos porque no sabemos, nadie sabe cuál es la magnitud de ese cambio, pero ciertamente este es una amenaza, ¿no? El cambio en la surgencia. Después otra amenaza son los intercambios atmósfera-océano y sobre todo tierra-océano. Por ejemplo, las lluvias que hemos tenido este año han depositado tal cantidad de sedimento en el mar. Probablemente eso es bueno, pero no sabemos cuál es el impacto que eso va a causar. Sabemos por el informe de IMARPE, que ha sido revelado hace un par de días, que es sorprendente la cantidad de juveniles que hay actualmente en el mar. El evento del Niño no fue tan malo como teníamos, y tenemos una biomasa enorme, el 96% del total de 6 millones de toneladas son juveniles, muy chiquitos. Eso, si uno proyecta esa biomasa en pocos meses, eso nos va a dar una biomasa por lo menos el doble. Entonces se nos viene un muy buen año pesquero, en este momento no, pero eso podría haber sido respuesta de esta disposición de sedimentos en el mar, que es algo que ocurre, por supuesto, como natural y que es un factor a considerar. O sea, no es tan amenaza eso, es una opinión personal, por supuesto.
ojalá que en esta reunión, porque después vamos a pedir su opinión, hay cosas que seguro nos hemos olvidado, ¿no? Nosotros mismos, cada vez que nos reunimos, como digo, que la anchoveta redujo mucho su abundancia en comparación con las décadas previas, en 60, por ejemplo, que se hablaba de una biomasa de 25 millones de toneladas. En los años 70 hubo un cambio marcado por un fenómeno del niño. El año 72 fue clave. Ese niño destapó un proceso que muchos años después descubrimos, y era que lentamente la temperatura del mar había comenzado a aumentar, y terminó favoreciendo un grupo de peces, de las cuales la más abundante era la sardina. Y al mismo tiempo, la temperatura del mar, que estuvo muy fría en los 60, favorecía a un grupo de especies, principalmente anchoas. Pero eso cambió. Nosotros no nos dimos cuenta de eso sino en el año 2003, que se dio esta publicación. Ahora ya no nos sorprendería, ahora estas cosas sí se monitorean. Pero lo que quiero decir es que así como hubo un cambio de régimen que perjudicó a la anchoveta y favoreció a la sardina, y después vino la fase, otra vez, la sardina desapareció y apareció la anchoveta, ese es un escenario posible. Los estudios de sedimentación de camas, que vamos a ver más adelante, muestran que eso ha sucedido a lo largo de, por lo menos, los últimos 25.000 años. O sea, no es algo extraño, no podemos culpar al cambio climático ni a la pesquería de eso. De modo natural ocurre eso. Entonces, una persona que afirme que la pesquería hizo desaparecer a la sardina está cometiendo un grave error. Es el ambiente el que es favorable a una especie de cosa, no la pesquería. La pesquería, por supuesto, puede dar un supongo, ¿no? Como ocurrió con la sardina. Es decir, se pescó mucho en determinado momento, hacia finales de los años 90 de la sardina, y eso seguramente favoreció que la sardina desapareciera más rápido. No es de ninguna manera la pesquería la responsable de ese fenómeno. Es un cambio de régimen, un cambio en las condiciones naturales. Ahondando un poco más en este tema de los cambios de régimen, esta publicación del año, esta publicación importantísima del doctor Francisco Chávez y colaboradores del año 2003, identificó unos indicadores que en general están en fase y que indicarían estos cambios de régimen. Por ejemplo, la temperatura del aire, la oscilación del Pacífico, el índice de circulación atmosférica y otros. Tienen fases positivas que están en rojo y fases negativas que están en azul. Las fases negativas de todos estos índices corresponden bien con el ciclo de abundancia de la anchoveta. Y las fases negativas las positivas están en rojo, corresponden bien con la época en donde predominó la sardina. Pero ojo, no es solamente sardina, es el grupo de especies que acompañan a la sardina, jurel, caballa, merluza y otros. Entonces, pero la pesquería tiene solamente una historia corta, tiene 60 años, la pesquería, o 67 años, empezó en 1950, y sin embargo, estudiando la abundancia de las aves, algo que Perú sí hizo muy bien durante todo el siglo XX, se estudió mucho las aves, la compañía administradora de Guano hacía mucho esfuerzo con el monitoreo de aves, encontró que entre estas décadas, de 1920 a 1940, hubieron pocas aves. ¿A quién le echamos la culpa en este caso? Si no había pesquería, ¿a quién culpamos? Era un cambio de régimen. Entonces lo que se hipotetiza es que esta disminución de aves en los años 20 a 40 corresponde con una disminución de anchoveta en esa década. No hay a quién echarle la culpa, son cambios naturales. Entonces está publicado, está demostrado científicamente que podemos monitorear esos cambios de régimen siguiendo estos indicadores. Y hay mucho más. Esto solamente en referencia a la publicación que dijo Chávez. Otra publicación fundamental que describe la amenaza que corresponde al hundimiento de la zona mínima de oxígeno es esta de aquí, del doctor Arnaud Bertrand y colaboradores del año 2011. ¿Qué describen ellos? Ellos ahondan el tema del cambio de régimen ocurrido entre 1970 y finales de los 90. En esos años se demuestra que la zona mínima de oxígeno se profundizó. Es esa zona donde la cierta profundidad del mar, que yo dije que actualmente es alrededor de 40 metros, en esos años estuvo mucho más profundo, 100 metros o más. Entonces, cuando hay mayor espacio vertical con agua bien oxigenada, eso constituye un parámetro fundamental para especies como sardina, jurel y caballo. Cuando esta zona mínima de oxígeno volvió a ponerse superficial,
inicial después del año 90 o antes del año 1972. A partir del año 1997, otra vez la zona mínima de oxígeno se acerca a la superficie. Y la única especie a la cual parece irle bien en esas condiciones es el grupo de especies que acompañan a la anchoveta, múnida y otras especies costeras. Entonces, el oxígeno es un parámetro importantísimo a monitorear y sobre todo la profundidad a la cual se ubica la zona mínima de oxígeno es un parámetro que podemos medir ahora fácilmente y que hay que monitorear. Ahora, la siguiente amenaza que nosotros hemos podido identificar en consultas con otros colegas, como el Estado, el equipo consultor se ha entrevistado con diversas personas, es el cambio en la disponibilidad de alimentos de la anchoveta. Hoy en día el IMARPE ha desarrollado tecnología propia, esto yo lo quiero resaltar como Exi Martín, que es muy orgulloso por el instituto de las cosas que están haciendo. Han desarrollado una capacidad para medir con mucha mayor precisión la disponibilidad del alimento de la anchoveta. El principal alimento de la anchoveta es el macrozooplancton, fundamentalmente dos grupos de especies, que son los copépodos y los eufausios. Hay varias especies dentro de este grupo, pero está probado que la anchoveta se alimenta en 98% de carne. Es un carnívoro, ¿no? En la universidad, hace muchos años, Antonio nos decía que la anchoveta era fitoplantófara, que comía ensalada. Bueno, hoy en día ya sabemos que eso no es verdad, es un carnívoro y que tiene una dieta basada en un 98% en macrozooplancton. Dentro del zooplancton los organismos más grandes. Por lo tanto, es otra variable a monitorear. El IMARPE tiene ahora la capacidad de poder medir con bastante precisión la cantidad de alimento que hay en el mar y muy especialmente la cantidad de macrozooplancton. Entonces, es una variable importante. Otra de los hallazgos en relación a esta amenaza es que entre los años 70 y 90, cuando hubo menos anchoveta, ¿no? La anchoveta no desapareció ni va a desaparecer nunca, durante esos años hubo una disminución del macrozooplancton en una flora. Y esa disminución del macrozooplancton está relacionada con la disminución de la anchoveta. Y en cambio aumentó el zooplancton de pequeño tamaño. El zooplancton de pequeño tamaño es mejor para la sardina, es mejor para el jurel, es mejor para el caballo. Eso tiene una mayor eficiencia para alimentarse de ese tipo de individuos marinos. Por lo tanto, es una variable que hay que monitorear y que de hecho IMARPE ya está monitoreando. Bueno, este tema de la zona mínima de oxígeno ya lo mencioné, solamente voy a explicar que el hundimiento de la zona mínima de oxígeno también tiene que ver con la surgencia. La surgencia, el afloramiento que caracteriza al mar peruano no va a desaparecer nunca. El problema es que si la zona con alto contenido de nutrientes está justamente en el borde de la tramontina, se hunde, porque el mar se calienta, entonces esta zona naturalmente va a ser más profunda. Va a hacer que las aguas que surgen, que emergen, arrastran aguas frías, relativamente frías, pero de la zona con menos nutrientes. La zona con nutrientes está más profunda, por lo tanto, ese afloramiento no va a ser tan eficiente y productivo como lo es actualmente. La cosa que se está viendo es un incremento en los eventos de lluvias. En los años recientes, por lo menos de 2003 a 2016, se ha visto un incremento del número de lluvias intensas y tenemos ahí el ranking de lluvias por departamentos, por regiones, ¿no? Arequipa, Piura, Ancash, Tumbes, los más afectados. Ya saben todo lo que la lluvia implica, que lo mencioné, ¿no? Con eso. También en términos de exposición actual tenemos las ocurrencias de eventos de niño. Ya esto también lo voy a decir más rápido. Estamos evidentemente en una década donde los eventos de niño ocurren ya casi cada año. No sabemos si va a seguir siendo así, probablemente, pero ya estamos en ese escenario. En ese escenario de cambios, ¿no es cierto? Las especies pelágicas son muy reactivas, sobre todo la anchoveta. Es altamente sensible al cambio de la temperatura. Si la temperatura comienza a aumentar, la anchoveta busca las zonas de refugio más costeras, con agua más fría, o se profundiza o migra parcialmente al sur. Y en esto yo quiero contarles una anécdota. Ahora pasamos a ver el tema de la exposición. ¿Qué tan expuesta, de acuerdo a los datos que nosotros hemos colectado, qué tan expuestas están las regiones en términos de eventos extremos como lluvia? Y vemos que los departamentos o regiones de Tumbes y Piura tienen una exposición muy alta. Con ellos deben
todos que apoyan la gestión del Estado y concretamente en estas regiones, ellos siempre van a estar mucho más expuestos que los departamentos como el sur, que tienen menos riesgo de exposición. En cambio, Lima, por ejemplo, tiene un riesgo medio, pero Lambayeque, La Libertad y Ancash tienen un nivel de exposición alto. En términos de desembarque para el CHI, otra vez Ancash está acá, tiene el 33% de la producción del CHI, o sea, harina y aceite de pescado viene de la región Ancash. Entonces, es la región que está más expuesta, más sensible, digamos, a un eventual cambio de régimen, para no decir cambio climático, que en el futuro, no sabemos cuándo, va a provocar una disminución de la abundancia total de anchoveta y por lo tanto van a haber menores cuotas. ¿Cuándo va a suceder eso? Los científicos que se han reunido la semana pasada no tienen acuerdo en eso. En los modelos que se han desarrollado, en general, se observa que se esperan cambios notables a partir del año 2030. Sin embargo, ya estamos viviendo cambios que van a inducir a la anchoveta. Estamos viendo muchos juveniles desde el año 2009, en concordancia con esta recurrencia de eventos del Niño. La anchoveta desova más, hay más juveniles. Otro fenómeno que se está observando es que la talla media de captura ha disminuido. Es un fenómeno que también está ocurriendo en Chile, donde también pescan anchoveta. Se observa esto, mayor desove, menor talla. Y esas son reacciones biológicas frente a algo que ocurre en el ecosistema que no entendemos nosotros completamente bien, pero que evidentemente, ¿no es cierto? La zona norte, en términos de la pesquería de anchoveta, ya hablando de anchoveta, no hablando de cambio climático, la anchoveta, Ancash claramente es el más sensible. Teniendo la mayor cantidad de gente que depende de la anchoveta, un eventual futuro con menos anchoveta nos va a afectar más a ellos que a Lima y a Ica, que son las otras dos regiones que también tienen una exposición media, y los del sur tienen una exposición más baja. Porque de hecho ahí se pesca menos anchoveta, es decir, no hay mucha dependencia, mucha sensibilidad a eso. Básicamente en la costa central donde hay más sensibilidad. Tengo que decir también, aunque no está aquí esta información, esperamos poder incorporarla para el informe final, son los resultados de los modelos. La semana pasada yo mencioné un importantísimo evento organizado por el IMARPE, donde vinieron expertos de todo el mundo, y por supuesto habían expertos locales, y ellos tienen mapas, han generado mapas de la futura distribución de la anchoveta, del hábitat potencial de la anchoveta, y ahí se muestra que la zona principal, que es esta, precisamente esta, no se esperan grandes cambios en esta región. Es una buena noticia, pero son modelos, ¿no? Todavía hay que esperar que la realidad y los modelos se van calibrando en el tiempo, ¿no es cierto? Se van mejorando en el tiempo, y eso vamos a tener resultados más certeros en el futuro. La buena noticia es que estos grupos de científicos muy capaces va a seguir trabajando en ese tema. O sea, no estamos solos, ¿no? Tenemos los modeladores que están mejorando su labor. Otro componente es la capacidad adaptativa actual, que tiene los siguientes componentes: porcentaje de participación del valor agregado bruto, población de personas, etcétera. Voy a señalar que tienen mayores porcentajes. Lima y Ancash tienen mayor porcentaje de la participación en el tema de la variable de valor agregado bruto, es decir, lo que decía, la diferencia entre el valor del pescado que el pescador provee y el valor del producto final. La población de personas dedicadas a la pesca en situación de pobreza, esta es una variable importantísima, es del 23% en Piura y 24% en Callao. Estos dos departamentos destacan en eso. Bueno, en menor medida en Ancash. O sea, en esas regiones hay una mayor proporción de pescadores pobres. Siguiendo la capacidad adaptativa actual, vemos que las regiones Piura y Lambayeque tienen una baja capacidad adaptativa. Hay una capacidad adaptativa media en La Libertad, Lima, Ica de Arequipa, y es alta. Ahora pasamos a otro tema, que es la situación futura. ¿Qué nos depara el futuro? ¿No? Nosotros no nos queda otra alternativa que asumir algunas cosas, trabajar con supuestos, y en términos de exposición yo manifesté que esto no lo cambia nadie. El cambio climático, el año 2008, el panel de cambio climático declaró que esto no lo cambia nadie. El cambio climático va a seguir su camino, hay escenarios, no voy a hablar de eso. Nosotros también estamos planteando una sensibilidad que por lo menos hasta el año 2025 no hay cambios.
nuestra sensibilidad no va a cambiar en gran medida hasta el año 2025. Si expresamos eso, por ejemplo, el número de fábricas, estas van a permanecer. Sabemos que una planta, por lo menos la planta CHD, si no hay anchoveta, pero hay otra especie, seguramente van a aprovechar esa capacidad en otras especies, cosas que ya ocurren, ¿no es cierto? Una planta anchovetera puede aprovechar caballa, puede aprovechar cota, cualquier otra especie, ¿no? Entonces hay salidas. El gran problema, el más sensible, es para el CHD, ¿no? El CHD de la harina, la fábrica de harina no se puede convertir a conservera de la noche a la mañana, eso requiere inversiones, ¿no es cierto? Y luego el componente de capacidad adaptativa, se han propuesto dos escenarios, un escenario pesimista y un escenario optimista, lo que vamos a ver a continuación. Bueno, lo que tenemos de exposición ya es la tendencia de esta figura, seguramente pronto habrá una publicación científica sobre esto, muestra que ya nos tenemos que olvidar de eso de que el mar peruano se enfría. Por lo menos en los últimos 7 años se viene calentando, un ritmo pequeño, sutil, digamos, pero está ocurriendo. Y hay que seguir observando. En el peor escenario, en el escenario 8.5 del panel de cambio climático, y concretamente de acuerdo al grupo de trabajo, el proyecto CMIP, que significa Culture Model Intercooperation Project, es un grupo de expertos que trabajan a nivel mundial con modelos bajo el paraguas del IPCC. Pronostican estos cambios de temperatura frente al mar peruano, ¿no es cierto?, en el largo plazo, digamos al 2050, 2055, habría un incremento promedio de la temperatura de 1.75 grados, no parece mucho, pero es significativo, pero este es el peor escenario. Todos confiamos en que este escenario no sea el que prevalezca. Se está apuntando más bien un escenario de 2.6, un incremento de la temperatura del aire hasta 2.6 grados no generaría grandes impactos, va a generar cambios, pero no va a ser dramático. Teníamos que mostrar algo y mostramos esto, pero hay mucha incertidumbre entre los mismos modeladores, los resultados de modelos, hay múltiples resultados. No queda otra alternativa que ir pasando el tiempo e ir calibrando esos modelos. Pero lo más probable que es, en términos de lo que nos espera para la anchoveta, es que tenemos acá a la izquierda el escenario actual, ¿no es cierto?, con un hábitat potencial de la anchoveta casi ininterrumpido desde Piura, incluso Tumbes, ¿no? Hay anchoveta en el Golfo de Guayaquil inclusive, ¿no es cierto? Entonces, este escenario positivo para la anchoveta en el cual estamos, en el futuro, ¿cuándo va a ser? No lo sabemos. Como dije, los expertos piensan que a partir de 2030 hay cambios significativos. Y lo que va a pasar es que la anchoveta va a disminuir su abundancia y va a tender a distribuirse más costera, más hacia el sur. Eso ya es un poco de lo que está pasando. El último informe de IMARPE, que publicó hace 2 días sobre el diagnóstico actual de la anchoveta, es que efectivamente se continúa observando esa tendencia de anchoveta a acercarse un poco más a la costa, irse un poquito más al sur. No se va a ir a Chile, por supuesto, no hay temor de eso, pero este es el futuro. Pero el futuro nos trae también, de acuerdo a los modelos, mayor presencia de especies de aguas cálidas. Es decir, el futuro va a ser bueno en términos de calidad. Vamos a pasar de cantidad, vamos a pasar a calidad. O sea, nos espera un futuro con una pesca artesanal que hay que fortalecer, ¿no es cierto?, que hay que mejorar, hay que lograr superar todos esos índices que hemos visto que andan mal, trabajar como sociedad para que ellos sean los que cambien la matriz productiva del país, ¿no es cierto?, pasar de ser predominantemente harineros, que siempre haremos harina, eso yo no lo dudo, siempre haremos harina, pero aprovechemos esta mayor disposición de recursos de mayor valor que vamos a tener. Las cosas no todo es malo, no todo son malas noticias, ¿no? Hay cosas buenas y hay que prepararse para aprovecharlas. Por ejemplo, tener más plantas de hielo, cosas de este tipo, ¿no? Habilitar mayor número de desembarcaderos sanitariamente. Otra cosa de las pocas cosas en las que los científicos están totalmente de acuerdo es que hay que mirar el pasado para prever qué es lo que viene en el futuro. Estos cambios que estamos abordando y que tememos, entre comillas tememos, ya nos han pasado. Perú es una zona que siempre ha estado expuesta a esos cambios. Después voy a mostrar una figura interesantísima sobre eso, pero esta de aquí es una figura, se llama un diagrama Hope-Moller de la biomasa latitudinal de anchoveta de Tumbes a Tacna desde 1966 hasta el año
2016. Falta actualizarlo. Pero estas manchas de color rojo son biomasas, ¿ya? Y vemos que en los años 60 había una gran biomasa de anchoveta, pero que estaba fundamentalmente distribuida en el sur. Luego, en el año 72, ocurre un fenómeno del Niño aquí, y empieza la era con esos 20 años en que no hubo tanta cantidad de anchoveta. Inclusive tuvimos el Niño del 82-83, y miren, no hubo anchoveta. La evaluación acústica que hizo IMARPE ese año encontró 0 anchoveta. Dos prospecciones del año 83 encontraron 0 anchoveta. Se extinguió la anchoveta. Se decía en ese tiempo, no se extinguió, estaba por ahí, oculta en alguna parte, y al año siguiente apareció. Y hasta el Niño 97-98, donde ocurre otro gran Niño, fíjense ustedes que hay una amplia distribución de anchoveta, pero fundamentalmente en el sur. Y a partir del Niño 97-98 empieza la era de la full anchoveta. La era anchovetera empieza después de ese Niño 97-98. Miren acá, hay una disminución de la biomasa en ese año, pero inmediatamente, tengo que decir que en el año 98, sí, en agosto del año 98 hicimos una evaluación acústica. Yo trabajaba en IMARPE, en esa área, y encontramos 1.2 millones de biomasa, era todo lo que había. Era todo, pero todo eran juveniles. No encontramos adultos, encontramos solamente juveniles. Al año siguiente, 3 o 4 meses después, teníamos 5 millones de toneladas. De 1 a 5. Así de dramático el cambio, y a fin de año ya estamos nuevamente en 9 millones. Es una especie que se recupera rápidamente porque tiene una estrategia biológica de desovar en momentos de peligro, digamos, sale, detecta que algo va mal y se recupera. Bueno, ese Niño 97-98 marcó el inicio de la época de la full dominancia de anchoveta, ¿no? Y han habido otros eventos en niños menores acá. Estas expotaduras que se ven aquí son signos de que han habido niños, ¿no? Y en los últimos años vemos que han sido más frecuentes. Entonces, lo que nosotros sostenemos es que si este cambio de régimen, esta época full anchoveta que empezó en el año 97 cambia, entonces vamos a pasar a un escenario de anchoveta de biomasa intermedia, como tuvimos en los años mediados de los 80 hasta finales de los 90. Las biomasas ya no van a ser de 10 millones de toneladas como acá, probablemente van a pasar a ser de 6 o 7, pero va a haber menos anchoveta, pero es la realidad. Como decía, hay que mirar el pasado para ver lo que va a ocurrir en el futuro. Y probablemente este es el futuro que nos espera, pero no lo sabemos. ¿Cuándo va a pasar eso? Hay signos de que ya está cambiando, pero no hay una certeza. Bueno, aquí está la figura de la que yo les hablaba. Es una figura de 25.000 años. Si ustedes ven el eje de abscisas, tenemos en miles de años, del pasado reciente, del ciclo reciente, del milenio reciente, hasta 25.000 años hacia atrás. Esta es una figura sacada de la tesis doctoral de un colega peruano, Renato Salvatecci. Y en esta figura se muestra la deposición de escamas de anchoveta, sardina, jurel, caballa, bujilla, merluza, mitófilos de una especie no identificada en esos últimos 25.000 años. Entonces, lo que hay que resaltar de esta figura primero es que hay algunas zonas grises. Estas zonas que están en color gris significa que no han habido sedimentos, no han habido sedimentos que contengan escamas, no porque no hubiera peces, sino que ha habido procesos de oxigenación, ha habido oxígeno cerca del fondo y ha habido remoción, ha habido vida sobre el fondo, y por esa razón no se encuentran escamas, por eso aparecen sombreados. Pero si obviamos las zonas grises, miren lo que pasa con anchoveta. Hay anchoveta en todo el periodo. Y en algunos periodos no ha habido, sí, ¿no? Al final del glacial terminal se ve que no hay anchoveta. Por acá también no hay anchoveta. Y aquí le echamos la culpa a la pesquería. Porque siempre a la pesquería le echamos la culpa de todo. No había pesquería, ¿cuál es la culpa? Son cambios naturales. Nuestro ecosistema en esta escala de tiempo ha estado sometido a cambios, no necesariamente malos. Cuando han habido periodos de oxigenación, seguramente ha habido mucho recurso bentónico, ha habido mucha merluza, especies de más valor, ¿no es cierto? No en volumen, pero en valor. Son cosas que pueden volver a ocurrir. Otra cosa notable en esta figura es que en el último milenio, concretamente en el último siglo, o a partir del último siglo, a partir de 1900, la cantidad de anchovetas que hay es mucho mayor a la que ha habido en 25.000 años. Eso es sorprendente, pero es concordante con algunas observaciones de los especialistas que muestran que hay, a lo largo del siglo XX ha habido un incremento de la productividad del mar. Y eso corresponde también con lo que ha pasado en Perú, evidentemente.
Pero no solamente hay más anchoveta, sino ha habido en los 2 últimos siglos por lo menos mayor cantidad de sardina, ha habido mayor cantidad de jurel, ha habido mayor cantidad de todos. O sea, este es un ecosistema que ha estado produciendo mucho más que 25.000 años en base a este análisis. Entonces, no todo es malo. El cambio climático además es lento, ¿cierto? Los cambios de régimen también son lentos y ahora tenemos la capacidad científica para detectarlo, ¿cierto? Y eso evidentemente es una mejora que hay que aprovechar y que hay que potenciar. Entonces tenemos que promover que haya más talleres de científicos, que conversen más, que comuniquen más también, ¿no? en un idioma que la gente pueda entender, ¿cierto? Entonces ese es un esfuerzo adicional que hay que hacer. Entonces, ¿qué nos puede pasar en el futuro también? Lo que ya pasó en los años 70 y 90, que la zona mínima de oxígeno se profundice y eso le permita eso permita un hábitat, configure un hábitat favorable para sardinas, jurel, caballa, merluza, bonito. Bueno, ya hay bastante bonito en los últimos años, se ha visto un incremento de bonito, y para haya más todavía, ¿no es cierto? Entonces, reitero que no necesariamente los cambios que vienen, cuando no sabemos, no van a ser malos, van a ser positivos. Otro de los estudios recientes sobre este tema de la productividad está aquí, entre otros, es Timothée Brochet y colaboradores, está Jorge Tan, es uno de los coautores de este trabajo que muestra los resultados de modelos, porque una de las razones, una de las hipótesis que ya mencioné, y ahora reitero, es que en un futuro, este es el escenario actual, digamos, ¿no? de la actividad cinética, ¿no es cierto? En el mar se generan remolinos, algunos giran a la derecha, otros giran a la izquierda. Hay una dinámica de la que se habla poco, pero que explica la retención larval. El viento, si no hubiera esa dinámica costera, el viento se llevaría a los huevos y larvas lejos de la costa, donde se van a perder, se van a morir, se lo van a comer otros peces y no se aprovechan. Entonces, el viento podría arrastrar. Entonces, eso es lo que está modelado acá. Y se muestra que en un futuro, digamos hacia el 2050, ¿no, Jorge? Esto es el 2050. Del lado derecho, 2100. Al año 2100, la capacidad de la zona costera, la dinámica de la zona costera, que expresa la capacidad de retener los huevos y larvas, que no se los lleve el viento, va a aumentar. Va a aumentar. Eso es una buena noticia. La mala está en que la zona mínima de oxígeno se va a profundizar y que el afloramiento resultante va a ser menos productivo, la estratificación térmica se incrementa, que eso significa que el agua del mar se revienta de la superficie, la zona de la triclina, la oxiclina, la termoclina van a ser más profundas. Y el afloramiento resultante va a ser más débil y con menos nutrientes, que esa es la parte mala de la noticia, ¿no es cierto? Hay una compensación. Menos viento, más temperatura, mayor dinámica costera, pero menor productividad del sistema en general. ¿Cuánto significa eso? No lo sabemos, eso va a continuar siendo observado, pero es uno de los escenarios posibles. Respecto a la capacidad adaptativa futura, tenemos el escenario pesimista y el escenario optimista. El escenario pesimista es business as usual, o sea, sigue haciendo la cosa como está, no modifiquen nada, y eso nos va a conducir a todos los problemas que he relatado van a continuar, o se van a agravar, no va a suceder. El escenario optimista es que hay mejoras en educación, que se logra por fin en el país tener una gestión transversal. El Ministerio de la Producción no debe estar solo con esta responsabilidad, principalmente los gobiernos regionales, pero también otros ministerios que tienen competencia en el tema de gas natural, el sector defensa, por ejemplo, no diré que está ajeno, últimamente se le ven más activos controlando la ilegalidad en el mar, pero eso tiene que mejorar mucho, ¿cierto? Por eso también el Ministerio de Educación tiene competencia, claro que sí. Currículas escolares no contienen una línea sobre el mar. Entonces, no hay currícula que nos obligue a tratar el tema del mar, el tema de la contaminación marina, ni a generar desarrollo de las amenazas. Se me pasó, disculpen, es una amenaza, la forma en que estamos contaminando el mar, eso no es competencia, sin embargo, le afecta a sus programas. Esto es responsabilidad principalmente de los gobiernos locales, pero también el Ministerio de Vivienda. Necesitamos que el Ministerio de Vivienda se compre el pleito también, porque tenemos que parar la contaminación del mar. Estamos tratando más de un basurero. Eso no puede ser. En fin, otra
variable que tiene que ver es que el Perú tiene espacio todavía para identificar pesquerías. Hay muchas pesquerías, muchas posibles pesquerías que no han sido consolidadas porque primero necesitan un marco normativo. Voy a mencionar solamente dos. Las especies costeras para el CHD está el rombo de monodón, la múlida, una langosta chiquita, sí, es una langosta. Hay un solo restaurante en Lima que hace algo con eso. Y eso podríamos fácilmente promover una pesquería, una alternativa a los pescadores artesanales hiperabundantes. Los pescadores anchoveteros saben muy bien esto. En fin, tenemos que promover también que haya una alternativa para el pescador artesanal dentro y fuera del sector, es decir, que el pescador le agregue valor a la pescadura, que no dependa solamente del intermediario. Entonces, eso va un poco en contra de este concepto de que el pescador solamente debe ser pescador, ¿no? A lo mejor hay espacio para que el pescador también sea un productor, hay formas artesanales de producir alimentos que le den mayor valor, que sin contar con los efectos de cambio climático, cambio de régimen, ya estamos en una situación un poco delicada. No hace falta el cambio climático para hacer las cosas peores, sobre todo en el tema social, ¿no? El número incontrolable hasta ahora de pescadores informales, el número de embarcaciones que se siguen construyendo. El produce no tiene las competencias para defender eso, las competencias las tiene la Policía Nacional, las tiene el sector de defensa. Y hay que trasladarles a ellos, comprometerlos a ellos en esa lucha. De otro lado tenemos que ya estamos ante un proceso, ¿no es cierto? Ya desde el año 2009 estamos ante un proceso de calentamiento ligero, todavía dentro de niveles moderados, de lo que está ocurriendo el calentamiento del mar. La región Ancash es la que tiene la mayor sensibilidad, ¿cierto? Por su fuerte dependencia del tema de la anchoveta. Ellos no solamente dependen de la anchoveta en términos de que haya anchoveta hay siempre. El problema es que tenga la talla adecuada para hacer conservas. Si la anchoveta no tiene la talla adecuada, termina yéndose a la harina. Y eso es una realidad, es algo que pasa. Esa sensibilidad también se expresa en esto. Necesidad, la dependencia de tener anchoveta en el tamaño adecuado. Otra de las conclusiones es que las regiones con una capacidad adaptativa muy baja son Lambayeque y Callao. Lambayeque de hecho tiene baja dependencia de anchoveta. En términos de los índices de educación, pobreza, etcétera, que hemos observado en todas esas fuentes, veíamos que estas dos regiones son las que tienen una capacidad adaptativa muy baja. Otra de las debilidades que nosotros hemos observado y que podemos presentar como conclusión son las estadísticas. No hay una clara división, por ejemplo, las capturas. El dato de captura que tenemos, que se ofrece, el dato de anchoveta en general, no desglosa entre captura CHD y CHD. Incluso la captura que se hace para CHD, entre comillas, sabemos que se desvía a producir harina. Es muy legal, porque se puede ser hasta un 40% de harina. Pero sabemos que esos márgenes a veces se exceden. Pero ese detalle no está. Las estadísticas no lo tienen y eso hay que mejorar esos números. Entonces, otra conclusión respecto a la situación del futuro en este caso es que ya los estudios científicos predicen un cambio. De hecho, ya estamos viviendo un cambio. Ese cambio va a significar en el futuro un menor reclutamiento del sector pelágico, eventualmente una disminución de cuota también y una disminución de la múlida, que de todas maneras actualmente no la aprovechamos. La múlida apareció masivamente en el Perú hace más de 20 años y nunca le hemos aprovechado nada. Tal vez nos queden algunos años para hacer eso, pero en fin, vamos a ver. De todas maneras, en este escenario de menor reducción del reclutamiento de pelágicos, lo que va a pasar es que va a haber mayor presencia de especies de más valor, no en volumen, pero sí en calidad, ¿no? Especies de más valor que va a impulsar la pesca artesanal, pero que tiene que ser acompañada. Esto aquí, colega, el pescador no debe estar solo, debe recibir el apoyo técnico de las universidades, sobre todo en este momento me incluyo porque yo soy profesor universitario y reconozco que la universidad no se está volcando a solucionar los problemas, en este caso de los pescadores. Entonces, nuestro futuro es fortalecer la pesca artesanal para aprovechar justamente el lado bueno, el cambio de régimen que viene o
más largo plazo, que es un escenario de cambio climático global. Una de las cosas que nosotros concluimos también que las plantas CHD, que actualmente dependen de Anchoeta, son fácilmente convertibles a otros recursos. De eso ya ocurre en realidad. Así que ahí el problema son con las plantas sanitas, que tienen otro potencial de inversiones también. Entonces, los programas que son formales tienen acceso a crédito, puede esperarse, puede promoverse un cambio de tecnología como ocurrió antes. Las plantas salineras fueron transformadas en conserveras en los años 80 y 90. Entonces, eso va a volver a ocurrir en reversa para el beneficio de la pequeña. Tenemos sí un desafío, como dices, en el escenario que tenemos del año 2009, que va a durar, como digo, probablemente hasta 2030, es una Anchoeta con altos niveles de biomasa, pero con una alta presencia política. Hay que lidiar con eso. Hay muchos productores que se quejan de las tallas pequeñas de la Anchoeta. El mercado de destino, llámese Francia, Alemania, España, Estados Unidos, no aceptan anchovetas pequeñas. Pero hay que promover el consumo local de anchovetas también, de las anchovetas más pequeñas, porque de otro modo se van a ir y seguir viendo la harina. Un tema empresarial, hay que promoverlo, probablemente generar algunos incentivos para eso. CHI no tiene ese problema, la CHI produce harina como que sea, pero ciertamente los empresarios harineros reconocen que la harina hecha con juveniles es de menor calidad, que tiene más ceniza y que por tanto nadie quiere pescar juveniles, la verdad nadie quiere tocarlo. La tecnología actualmente disponible no nos permite pescar solamente adultos. Hay un muy importante proyecto de marca que se está realizando ya, no tengo entendido este año. Están equipando 10 embarcaciones artesanales con redes de paño hexagonal, en tamaño más grande, que debería mejorar la selectividad. Para ese experimento dieron resultados esperados porque no han diseñado, y que ese modelo de aparejo de pesca se pueda usar en toda la flota, lo cual nos permitiría mitigar en gran medida este problema de los peces. Son redes que permiten mayor escape. También en situación una conclusión, bueno, ya lo dije, estamos ya en una fase de transición, pero no estamos hablando de algo que va a ocurrir, ya está ocurriendo un cambio evidente en temperatura, estas consecuencias biológicas que traen, mayores proteínas, eso ya está pasando. No es ciencia ficción, ya está ocurriendo, por lo tanto eso no puede actuar. Pero en plazos más largos, digamos, al 2030 en adelante, todos los modelos indican sí variaciones más dramáticas. Hay varios escenarios, el 2.6, el 4.5, el 8.5, hay varios escenarios, y en todos ellos los cambios sí son dramáticos. Es decir, ahí sí van a haber una fuerte disminución de la anchoeta después de estos plazos, compensada con la aparición de otras especies. Siempre hay un balance. En términos de anchoeta, esta es una fecha, en este momento los científicos piensan que es una fecha que quiero. Para el 2030 ya estamos en otro escenario, no tan favorable. Bueno, ¿qué hay que hacer eso? ¿Qué hay que hacer de eso? Refinar el manejo. El manejo que se hace en Perú tiene muy buena reputación, mucho mejor reputación afuera del país que adentro. Pero es adaptativa, es dinámica, es rápida, se invierte mucho en monitoreo, sabemos que hay que mejorar. Una de las mejoras podría ser, eso es una opinión personal, no está en el informe, pero yo pienso que ante esta presencia de continentes tan amplia, deberíamos pensar en la posibilidad de tener una sola temporada de pesca y no dos al año. Posiblemente una sola más larga, digamos de abril a julio, no tener dos, porque la segunda del año siempre es complicada por hay más juveniles a fin de año que a comienzos. Entonces, esa podría ser un refinamiento del manejo que no sé si sea factible, porque hay que considerar que hay también intereses ecológicos, pero también hay que reconocer que está bien que sea así, que hay intereses económicos y sociales. En fin, esto es lo que yo quería presentar en representación del equipo consultor. Para nosotros, como bien creo que todas las personas que estamos aquí están familiarizadas y involucradas con todo el trabajo que la Dirección de Cambio Climático ha venido trabajando, nosotros tenemos un antecedente ya que se ha trabajado en un diagnóstico de vulnerabilidad actual con un enfoque distinto sobre la base de unidades de actividad por zonas y por recursos. Este análisis que se ha hecho y que has presentado tú y que entiendo que es una versión intermedia del producto que se va a presentar finalmente,
nos ayuda muchísimo a poder complementar este diagnóstico de vulnerabilidad inicial que nosotros habíamos trabajado sobre la base de amenazas climáticas y no climáticas también, y se había hecho también la corrida a cargo de Libélula de todo el esquema de la sensibilidad, la capacidad de adaptabilidad y la exposición. Específicamente sobre la exposición que has hecho ahora, Mariano, yo tomo nota de dos temas que engloban más que nada el tema de la gestión como una visión más general, ¿no? Uno que está referido a la capacidad, a la alta sensibilidad que tiene la región Ancash y a la baja capacidad adaptativa que tiene sobre el tema del manejo por la dependencia de la chimeta, como tú bien mencionas, ¿no? Ahí eso nos va a ayudar para que con el equipo de la Dirección de Cambio Climático podamos orientar las medidas de adaptación con un enfoque un poco más social, orientada al pescador y al tema de diversificación productiva, que también estamos viendo en el marco de otros proyectos, ¿no? Lo segundo es que en el caso de la sensibilidad para nosotros es especialmente importante tomar en cuenta el tema de la contaminación del mar, ¿no? Contaminación que viene por el lado, como tú bien has mencionado, de otros sectores, el hecho de la no existencia de plantas que puedan manejar aguas residuales, pero también la existencia de actividades como por ejemplo que tienen que ver con actividades petroleras, actividades sísmicas que están relacionadas a otros sectores, como es el caso del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y lo tercero, que también es muy importante cuando has hablado del tema de la situación de la futura exposición, es el fortalecimiento de la pesca artesanal y el mejoramiento de las infraestructuras de los desembarcaderos pesqueros artesanales, que para ese tema, para nosotros es medular. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando de la posibilidad de incorporar el componente, la variable de cambio climático en las evaluaciones de estudio de impacto ambiental, ¿no? O sea, ver cómo es que en el caso de las evaluaciones de estudio de impacto ambiental, de los mejoramientos o mantenimiento de las infraestructuras de desembarcaderos pesqueros artesanales, puede trabajarse cómo puede afectar el componente de cambio climático, ¿no? Por el aumento del nivel del mar, pero también por todas las infraestructuras que están relacionadas con el desembarcadero, carreteras, puentes, cómo es el acceso, la salida del recurso, ¿no? Y incluyendo dentro de la estructura misma, de la infraestructura misma del desembarcadero, por ejemplo, las plantas de hielo, las mejores condiciones para los pescadores artesanales, ¿no? Tener en cuenta el mejoramiento conjunto del desembarcadero pesquero artesanal. Ya hemos tenido un primer acercamiento, bueno, en realidad varios acercamientos a través de la Dirección de Gestión Ambiental con el FONDEPES, ¿no? Para ver cómo es que el componente de cambio climático no sea entendido como una barrera, todo lo contrario, ¿no? Lo que busca es más bien tener una posibilidad de un mejor acceso para el pescador artesanal y que se tenga una infraestructura más sostenible en el tiempo, ¿no? Muchas gracias por estos comentarios. Como dije, estamos tomando nota. Cuando yo he hablado de Produce, me refería a todas las entidades de Produce. Y ciertamente tenemos una gran esperanza en Fondepeso. Hay que fortalecer la sociedad de Fondepeso, está presente, porque hay que hacerlo fuerte, más fuerte de lo que es ahora. Están haciendo cosas muy bien, tal vez no tanto, todos, pero ciertamente en el tema que nos señala, ellos son un actor clave para el tema de la pesca artesanal. Talleres, digamos, a nivel regional, en los cuales nosotros ya a nivel de las directos venimos incluyéndolos en la temática de cambio climático en las actividades pesqueras y acuícolas, y que lógicamente todo este proceso, todos estos insumos que venimos obteniendo en los diversos talleres van a contribuir, ¿no? Van a contribuir y en cierto caso también a uniformizar todo aquello que es un aporte. Entiendo yo que se va a socializar, ¿no? Todas las exposiciones, todos los avances, para que luego vayan a ser distribuidos a sus correos electrónicos. Y lógicamente lo que sí pediríamos, por favor, que a la mayor brevedad, si hubiera algún aporte, alguna sugerencia, nos lo pudieran alcanzar mediante correo electrónico, que va a servir de todas maneras para lo que queremos nosotros, culminar con una labor en breve, y también que va a servir a posteriori como un insumo para lo que le requiere
Dicho esto, les agradezco su participación y en nombre de la Dirección General y del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, agradezco su participación y bueno, que tengan una feliz tarde todos ustedes. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.